Muy buenos días, tardes o noches a todos nuestros oyentes que andan activos por acá. Bienvenidos una vez más a otro episodio de nuestro podcast Oshkutska Project. El día de hoy tengo un invitado bastante especial que es un experto economista y vamos a platicar con él acerca de la teoría de la distribución. Bienvenido, Warner. Hola, ¿qué tal, Oscar? Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por haberme invitado. Me presento. Mi nombre es Warner Jesús Maicaro y soy experto en economía. Bien, a ver, Warner, cuéntanos primero qué es o en qué consiste la teoría de la distribución. Pues mira, Oscar, este es el estudio de la distribución de los ingresos en el sistema capitalista, el sistema en el que vivimos actualmente. Y se divide en dos factores de producción, el trabajo que se convierte en el salario y el capital, que se convierte en la ganancia, interés y renta. Son varios conceptos, pero los vamos a ir platicando a lo largo de este podcast para conocerlos. Ok, y eso de que mencionas de que el trabajo que se convierte en salario, ¿cómo está? ¿A qué se refiere? Básicamente, el salario es la remuneración al factor trabajo, es decir, es el pago por la mano de obra o el precio por el uso de la mano de obra ajena. Un concepto más claro sería que el salario es el valor del cambio de la fuerza del trabajo expresado en dinero. Un ejemplo básico sería el salario de un albañil o de algún empleado de alguna empresa. Y hay que considerar dos aspectos muy importantes para sentar una definición. Se paga la fuerza de trabajo, no el trabajo. Y dos, el salario solo ha existido en el Uh, sistema capitalista. Este concepto también tiene otros nombres como sueldo, remuneración, paga, percepción, etc. ¿Y esto tiene alguna clasificación o...? Sí, mira, existe una diversidad de tipos de salarios, pero te voy a mencionar cinco. El salario individual, que es el ingreso de una persona por el alquiler de su fuerza de trabajo, es decir, el salario de un obrero, por ejemplo. El salario real, que es la cantidad de mercancía o servicios que se pueden obtener del dinero recibido. El salario mínimo, que es lo mínimo que le pueden pagar al trabajador según la ley. El salario máximo, que es el salario tope que puede recibir el trabajador. Y por último, salario contractual, que es el dinero determinado en un contrato. ¡Wow! Yo solo conocía el salario mínimo. Ahora, hablemos del segundo factor de producción, que es el capital. Yo tengo entendido que el capital es todo lo que hace posible la producción, ¿no es así? Sí, justamente es eso. Según Francisco Zamora, el capital es un conjunto de bienes o suma de dinero, la cual siempre es posible convertir en bienes, que se destinan al fin de procurar un ingreso. O sea, este concepto tiene dos características, que ha de ser valorizable en dinero y que debe ser fuente de ingreso. Ok, pero entonces, por ejemplo, ¿el dinero que tenga yo en mi cartera ahorita mismo sería capital? No, hay algo muy importante que hay que entender de este tema, y es que no todo el dinero es capital, ya que ese dinero que ahora tú tienes en tu cartera no te está produciendo nada, a menos de que lo inviertas en algo, como mercancía, maquinaria, edificios, equipos, etcétera. Y otra cosa importante es que el capital puede ser tanto activo como pasivo. En términos simples, lo que es tuyo y lo que no es tuyo. Ah, ok, ok. ¿Y qué diferencia hay entre este factor de producción y el del salario? Más que buscar las diferencias, hay que entender que estos dos se complementan. El capital necesita del trabajo asalariado y este del capital. Y son dos motores básicos para el sistema capitalista. Y otro tema que entra en el capital es la acumulación, que es básicamente la acumulación de capital para construir el motor del desarrollo capitalista. Marx lo llama acumulación originaria y consiste en la separación de los medios de producción del productor directo y la separación de riqueza monetaria en pocas manos, surgiendo así la clase capitalista y la clase asalariada. Y de aquí sale lo que se llama plusvalía, ¿no? Es correcto, la plusvalía es la acumulación de capital, es decir, mayor dinero ya que aumenta el valor del precio. Y hay distintas clases de capital. Sí, pero son muchísimas, entonces solo hablaré de las clases según los componentes del valor. Consta y variable. El constante es el capital representando medios de producción, como maquinaria en una empresa o edificios, e inclusive materia prima. En cambio, el capital variable es el que se le destina al pago de salario de los obreros de la mano de obra. Entiendo. Entonces, la teoría de la distribución se enfoca en cómo se distribuyen los ingresos entre los diferentes factores de producción. Así que, ilumíname un poco. ¿Qué me dices acerca del rendimiento del capital? Muy buena pregunta, Oscar. En caso de que no tengas una idea muy clara, el rendimiento del capital se refiere al beneficio o ganancia que consigue el capitalista por su inversión. En otras palabras, los capitalistas contribuyen con inversiones para incrementar su capital. Gracias a esto esperan recibir un ingreso, el cual tienen el nombre del rendimiento del capital, también llamado tasa de ganancia. Interesante. Y ya que tocamos el tema, háblame un poco de las ganancias.
Bueno, Oscar, como bien sabes, el objetivo de los capitalistas es justamente la ganancia. El ingreso por ganancias lo obtienen los propietarios del capital accionario, es decir, los poseedores de negocios pequeños o directamente acciones del capital de corporaciones o compañías. Muy bien, y sobre eso, hasta donde tengo entendido, hay varios tipos de ganancia, ¿o me equivoco? No te equivocas, Oscar. Hay dos clases de ganancia, las que son de acuerdo a la producción y las que son de acuerdo a su monto. De las ganancias de acuerdo a la producción surgen dos subtipos, los cuales son las ganancias industria y la ganancia comercial. Mientras que de las ganancias de acuerdo al monto surgen tres subtipos, la ganancia mínima, la ganancia media y la ganancia extraordinaria. De acuerdo, como una duda, ¿cómo se relacionan estos dos términos? Quiero decir, la plusvalía y las ganancias. Bueno, pues estos dos términos se relacionan en gran manera, ya que como bien dijo Marx, la plusvalía es a lo que se le puede llamar ganancia. Pero profundizando un poco más en esto, la plusvalía, en efecto, es la fuente de la ganancia. Te explico, mi buen Oscar. El capitalista obtiene su ganancia explotando la plusvalía generada por la mano de obra. Por ejemplo, un obrero puede trabajar el tiempo de trabajo necesario y el tiempo excedente de trabajo o el plus trabajo, este es el que se le constituye la plusvalía, de la cual se apropia el capitalista únicamente por ser dueño de los medios y de producción. Esta plusvalía se distribuye en el consumo del capitalista y en sus nuevas inversiones, así para incrementar la acumulación del capital. Asimismo, existen tres tipos de plusvalía: la ganancia, el interés y la renta. Esto me interesa. Ya hablamos suficiente de la ganancia. Hablemos de los otros dos. ¿Podrías empezar explicándome un poco del interés? De acuerdo. El interés está ligado al crédito que se otorga a los productores con una capacidad de producción pequeña, los cuales pagan este interés. Este interés se puede definir como el precio pagado por el uso de fondos tomados a préstamo. Esto pasa a ser la remuneración que reciben los dueños del capital del crédito por cederlo a los inversionistas o a los consumidores. Muy interesante, Warner. Ahora, ¿qué tienes que decirme acerca de la renta? Muy bien. La renta es otra categoría de distribución que corresponde al pago de tierra. Se puede definir como el pago por tierras que se usará con fines agrícolas. En el sistema capitalista, la renta constituye la parte del producto creado por la sociedad, de la cual se apropian los dueños de la tierra. Una de las formas que asume la renta es el arrendamiento. En el capitalismo, se arriendan mercancías como maquinaria y equipo. El propietario, llamado arrendador, cede sus bienes por un determinado tiempo y el arrendatario, que es quien alquila las mercancías, paga por su uso. Y bueno, mi buen Oscar, por mi parte esto sería todo. Bueno, muchas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros hoy. De nada, Oscar, fue un placer. Y a nuestros oyentes, gracias por escucharnos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y no olviden suscribirse a nuestro podcast para más contenido interesante. Adiós.